La arquitecta de la esperanza. De esposa de millonario a emprendedora soltera. Hola, arquitectos de sueños rotos. ¿Pueden imaginarse rechazadas por su esposo millonario justo cuando más lo necesitaban? Embarazada, sola y con el corazón destrozado. Asegúrense de darle un gran me gusta a este video y suscribirse al canal. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás viendo esta conmovedora historia? ¿Pueden imaginar ser rechazada por su esposo millonario exactamente cuando más lo necesitaban? Embarazada, sola y con el corazón destrozado. Esta es la historia de Clara Montoya. Una mujer que fue abandonada por su propio marido, pero que encontró la fuerza para reconstruir su vida desde cero, transformando el dolor en esperanza. Pero el destino no deja nada sin terminar. Cuando el pasado resurge, secretos, decisiones y un reencuentro inesperado lo cambian todo de nuevo. ¿Es posible perdonar a quien destruyó tus sueños? Quédate conmigo hasta el final y descubre por qué esta historia te hará creer en el poder de una segunda oportunidad. Desmoronamiento, Greenwich, Connecticut. Las llamas de la chimenea se reflejaban en las copas de cristal, danzando como si celebraran el momento. Clara Montoya. Antes Clara Ashton arreglaba la mesa del comedor en la majestuosa mansión, revisando cada detalle por tercera vez. El risotto de limón siciliano desprendía un aroma delicado. El vino respiraba en las copas, y los altos candelabros proyectaban haces dorados sobre la tela de lino. Para cualquier observador, era solo otra cena sofisticada en una zona exclusiva de la Ciudad de México. Pero para Clara, era la noche en que compartiría la noticia más grande de su vida. Sentada a la cabecera de la mesa, respiró profundamente para calmar su corazón, que latía sin descanso. Su vestido azul marino ceñía delicadamente su silueta, resaltando el brillo sereno en sus ojos marrones. No llevaba nada extravagante, solo la sencillez de alguien que está a punto de revelar algo más grande que cualquier joya. Eduardo Torres entró en la estancia minutos después. Estaba elegante como siempre, su traje perfectamente ajustado, su corbata discretamente aflojada, su cabello oscuro peinado hacia atrás. Su presencia llenaba el espacio con una mezcla de seguridad e intimidación. Clara sonrió, tratando de encontrar en sus ojos la ternura que a menudo la había conquistado. «Todo está hermoso, mi amor», dijo él, besándola en la frente y sirviendo el vino con la calma practicada de un anfitrión experimentado. Clara observó cada uno de sus movimientos. Había una sutil distracción en él, como si cargara con un peso invisible. Esta distracción, sin embargo, no la hizo dudar. Esta noche, creía tener la fuerza para iluminar cualquier sombra. Mientras degustaban la cena, intercambiaron cortesías sobre su último negocio, sobre la exposición de arte que ella había ayudado a organizar. Clara, sin embargo, apenas escuchaba sus propias palabras. Esperaba el momento justo, el instante en que su voz no temblara. La oportunidad surgió cuando Eduardo sostuvo su mano sobre la mesa. «Estás inquieta, Clara. ¿Qué sucede?» Era el momento. Tomó una bocanada de aire, sus dedos entrelazados con los de él, en busca de valor. «Eduardo, tengo una noticia que cambiará nuestras vidas». Él alzó una ceja, curioso. «¿Aseguraste la sociedad con la Galería de Londres? Sabía que tu arte se globalizaría». Clara sonrió, pero negó con la cabeza. Sus ojos brillaron por la emoción. «No es sobre eso. Es más grande. Mucho más grande. Eduardo, vamos a tener un bebé. Estoy embarazada». El silencio que siguió fue aplastante.
La expectativa que ella llevaba, de abrazos, lágrimas de felicidad y promesas de futuro, se disolvió en el aire. Eduardo retiró lentamente su mano, su sonrisa apagándose como una vela al viento. ¿Un bebé?, repitió él casi en un susurro. Sí, dijo Clara, su sonrisa nerviosa. Me hice la prueba hoy. Está confirmado. Vamos a ser padres. Eduardo se levantó de repente. La silla rasgó ruidosamente el suelo de mármol. Comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose la mano por el cabello, como alguien que intenta escapar de una trampa. No, no puede ser. ¿Estás segura? Clara, esto es un error. La palabra error le atravesó el pecho como una cuchilla. ¿Error? ¿Nuestro hijo es un error para ti? No puedo ser padre. Su voz salió firme, pero llena de pavor. No tengo ese derecho. No voy a repetir cosas que nunca debieron ser repetidas. Clara lo miró confundida. ¿De qué estás hablando? Siempre dijiste que soñabas con formar una familia conmigo. Dije muchas cosas. Apoyó las manos sobre la mesa, sus ojos fijos en ella con intensidad. Pero no puedo. No seré padre. Solo te destruirá a ti. Y a ese niño. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Clara, pero las contuvo. Eduardo, yo no voy a renunciar a este bebé. Puede que no sea lo que tú quieres, pero es lo que más quiero yo. Ya es parte de mí. Él cerró los ojos por un instante, su respiración pesada. Luego, con un gesto brusco, tomó su chaqueta y salió de la habitación. Dejándola sola ante la mesa aún puesta, las velas encendidas y el abrumador silencio. Clara puso su mano sobre su vientre aún plano. Sintió miedo. Sí, pero también una certeza inquebrantable. Ella protegería esa vida, sin importar el costo. No importaba si Eduardo estaba a su lado o no. Esa noche, el cuento de hadas que creía vivir se hizo añicos. Y ella aún no sabía que, al día siguiente, enfrentaría una decisión aún más dolorosa, una que cambiaría su destino para siempre. ¿Por qué creen que Eduardo vinculó instantáneamente la paternidad con la destrucción? ¿Fue miedo a su propio padre o un secreto más profundo? Comparte tu teoría en los comentarios. No te detengas aquí. Suscríbete para ver cómo Clara responde a esta traición definitiva. Los túneles de mármol. Los papeles de divorcio. La mañana siguiente amaneció gris, como si hasta el cielo compartiera la angustia que envolvía la mansión Torres. Clara bajó las escaleras lentamente, sintiendo que cada escalón pesaba como plomo. Los inmensos pasillos, antes escenario de risas y cenas animadas, ahora parecían fríos, vacíos, como túneles de mármol que solo resonaban su soledad. Eduardo estaba en su estudio, de espaldas a la puerta. Su figura, impecable en el traje oscuro, contrastaba con la fragilidad que lo había dominado la noche anterior. Pero cuando se giró, notando su presencia, la mirada dura y calculadora había regresado. El escritorio estaba cubierto de papeles organizados en meticulosas pilas. «Necesitamos resolver esto ahora, Clara», dijo, con voz seca, casi sin emoción. Ella respiró hondo, intentando mantener la compostura. ¿Resolver qué? Eduardo empujó una carpeta hacia ella. El logotipo de un bufete de abogados de primera de Polanco adornaba la portada con letras plateadas. Divorcio. Los términos están todos ahí. Tendrás una suma suficiente para iniciar tu vida lejos de aquí. Es lo mejor para todos. Clara tragó saliva. Sus dedos rozaron la carpeta, pero no la abrió. Su corazón latía con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Me estás echando de nuestro hogar porque estoy embarazada?» «No es eso», respondió él, desviando la mirada. «Es porque no puedo ser padre. No voy a repetir lo que viví.
Ese niño no debe cargar con el peso de mi sangre. La rabia comenzó a ascender en ella, quemando cada trozo de dolor. Clara dio un paso más cerca, su voz firme a pesar del temblor. Tienes miedo de convertirte en tu padre, Eduardo, pues debes saber que huir no lo detendrá. Solo demostrará que ya te has convertido en él, un hombre incapaz de amar. Él se estremeció, pero mantuvo su fachada rígida. No lo entiendes. Solo quiero evitar más sufrimiento. No, replicó ella. Solo quieres evitar mirarte a ti mismo. El sufrimiento ya está aquí. Y no lo traje yo. Lo trajiste tú. Por un instante, sus ojos vacilaron, como si la máscara estuviera a punto de caer. Pero Eduardo se retiró rápidamente, endureciéndose de nuevo. Toma el dinero, Clara, y vete. Es todo lo que puedo ofrecer. Ella tomó una respiración profunda, dejando finalmente que las lágrimas cayeran, pero no por debilidad, sino por liberación. No necesito tu dinero. Lo que necesito, no tienes el coraje para dármelo. Presencia, amor, compromiso. Puedes quedarte con tu fortuna. Yo criaré a nuestro hijo con mis propias manos. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y subió las escaleras. En la habitación, abrió el armario y sacó una maleta. La llenó solo con ropa sencilla, algunos objetos personales y una pequeña caja de recuerdos que se negaba a abandonar. Los vestidos caros, las joyas brillantes, todo quedó atrás. Ya no era parte de ella. Al cerrar la maleta, su mano se posó sobre su vientre aún plano. «Vamos a estar bien», susurró, como una promesa. Descendiendo de nuevo, atravesó la sala sin mirar atrás. Eduardo no salió del estudio. Quizás estaba escuchando. Quizás se estaba escondiendo de sí mismo detrás de ese escritorio. A Clara ya no le importaba. El eco de sus pasos sobre el mármol fue la banda sonora de su despedida. En la puerta principal, llamó a un taxi. El conductor, un señor de cabello canoso y ojos amables, la miró con curiosidad, pero no dijo nada. Ese silencio fue la mayor amabilidad que pudo ofrecerle. El auto se adentró en las calles arboladas hasta un barrio modesto. Su destino era el apartamento de Sofía, una amiga leal que a menudo había sido su puerto seguro. Cuando la puerta se abrió, reveló a una mujer con un moño despeinado y una mirada sorprendida. «Clara, Dios mío, ¿qué pasó?» Clara dejó caer la maleta y se desplomó en sus brazos, su cuerpo temblando. Sofía la abrazó con fuerza, ofreciendo el consuelo que solo la verdadera amistad puede dar. En ese instante, Clara se dio cuenta de que el mundo que conocía había terminado. Ya no era la esposa de un hombre poderoso, la dueña de una vida de lujos. Era solo una mujer, embarazada y sola, cargando con el peso del abandono y la chispa de una nueva esperanza en su vientre. Y de ese dolor emergería su fuerza, una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Clara eligió su dignidad por encima del dinero de Eduardo. ¿Creen que debió tomar el dinero para asegurar mejor el futuro del bebé? ¿O fue una ruptura necesaria dejarlo todo? Debatan. Dale me gusta si admiras el coraje de Clara. El nido del ángel. El nacimiento de una emprendedora. Las primeras semanas en el apartamento de Sofía fueron una inmersión en el vacío. Clara se despertaba tarde, incluso después de noches inquietas, y pasaba largas horas inmóvil en el sofá, mirando la maleta apoyada en la esquina, la misma que simbolizaba su huida. No tenía energías para desempacarla, como si aceptar ese espacio como su hogar confirmara finalmente que su antigua vida había terminado. Sofía, pacientemente, intentaba mantener viva la rutina del hogar. Hacía café fuerte por las mañanas, inventaba historias triviales para llenar los silencios, y cuando su amiga parecía a punto de colapsar,
Se sentaba a su lado y simplemente le sostenía la mano. «No estás sola», le repetía con firmeza. Pero para Clara, el eco de la mansión y la crueldad de las palabras de Eduardo aún resonaban con demasiada fuerza. Fue en una de esas noches que sucedió lo inesperado. Llovía intensamente afuera. El sonido del agua golpeando la ventana llenaba el silencio de la habitación. Clara estaba recostada de lado, su mano sobre su vientre, cuando sintió un ligero estremecimiento. Pequeño, casi imperceptible, como alas de mariposa golpeando su piel desde adentro. Contuvo la respiración, incrédula. Segundos después, volvió a ocurrir. Un movimiento suave, pero innegable. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no de tristeza. «Estás aquí, mi pequeño. Estás aquí conmigo». Era la primera prueba física de que no estaba sola. Por primera vez desde su huida, sintió no solo dolor, sino esperanza. A la mañana siguiente, Sofía notó la diferencia. Clara estaba despierta antes que ella, revolviendo su café, con una mirada vivaz. «Te ves diferente», comentó Sofía. Clara sonrió, acariciando su vientre. «Anoche lo sentí. Se movió. Fue como si me dijera, «Mami, estoy aquí, no te rindas. Ya no puedo vivir solo de lágrimas, Sofía. Necesito levantarme. Por mí, por él». A partir de ese día, la rutina cambió. Sofía, que guardaba cajas de telas e hilos de antiguos intentos de costura, llevó el material a la sala. Clara comenzó a jugar con los colores, cosiendo pequeños retazos sin un propósito definido. Poco a poco, cada puntada se convirtió en algo más. Primero, un simple parche colorido. Luego, un móvil de nubes blancas y gotas de colores colgado por hilos delgados. Cuando terminó la pieza y la colgó sobre la cuna improvisada, sintió que también había cosido un pedazo de su propio corazón. Era como si cada nudo, cada línea, fuera un mensaje silencioso. «Cuidaré de ti, cueste lo que cueste». Sofía estaba encantada. «Clara, esto no solo es bonito, es especial. Deberías venderlo». Clara se rió, incrédula. «¿Venderlo? ¿Quién querría comprar algo hecho por mí? Cualquier madre. Míralo. No es solo un móvil, es el amor transformado en tela. Pusiste vida en cada detalle. Esto tiene valor». La idea parecía absurda, pero plantó una semilla. Con la ayuda de su amiga, Clara creó un perfil sencillo en una plataforma de artesanía online. Lo llamó El Nido del Ángel. El Nido del Ángel, un nombre que sonaba a promesa. Tomaron fotos improvisadas de las piezas con la luz natural que se filtraba por la ventana. Días después, una notificación lo cambió todo. La primera venta. Una madre de otra ciudad había pedido el móvil de nubes. Clara sostuvo el teléfono como si fuera oro. No era solo el dinero, aunque era bienvenido. Era la prueba de que podía construir algo nuevo con sus propias manos. A partir de ahí, los pedidos comenzaron a llegar. Pequeñas solicitudes de guirnaldas de nombres bordados, cojines en forma de estrella, arte de pared para la guardería. Cada creación era una nueva razón para creer que el futuro no estaba condenado. El apartamento se transformó. Donde solo había silencio y dolor, ahora había colores dispersos, hilos, telas y el zumbido constante de la máquina de coser. Y en el centro de todo, Gabriel, el pequeño ser que, aún sin saberlo, le había dado a su madre el regalo más grande, el fuego de la esperanza. Clara ya no era solo la mujer abandonada, se estaba convirtiendo en madre, artesana, emprendedora. Y mientras acariciaba su vientre,
ahora evidentemente redondo, sabía que apenas estaba comenzando. Poco sabía ella, sin embargo, que el destino pronto entrelazaría su vida de nuevo con el hombre que creyó haber perdido para siempre. La foto extraviada. La revelación. El sol apenas se había levantado cuando Clara fue despertada por el alegre balbuceo de Gabriel. El pequeño, ahora de 3 meses, ya no lloraba al despertar, sino que sonreía, como si todo el mundo estuviera hecho de juego. Ella se acercó a la cuna improvisada en la sala y vio sus ojos oscuros brillando, sus manos agitándose en busca de contacto. Solo tomarlo en brazos le hacía soltar una de esas risas sin dientes que hacían olvidar instantáneamente cualquier noche difícil. Con el cabello en un moño desordenado y ojeras profundas, Clara seguía sonriendo con ternura. Su cuerpo cansado parecía recuperar nuevas energías cada vez que Gabriel la miraba así. «Puedo con todo, siempre y cuando sea por ti», pensó, besando la frente de su hijo. El momento era demasiado especial para no grabarlo. Clara tomó su teléfono, se acercó y tomó una foto. Gabriel, envuelto en su manta de estrellas, su sonrisa inocente y amplia. «A Sofía le encantará esto cuando lo vea», murmuró, escribiendo rápidamente un mensaje. «Amiga, mira cómo amaneció hoy nuestro príncipe. No aguanto el corazón». Lo que Clara no se dio cuenta, agotada y distraída, fue que sus dedos, en su prisa, seleccionaron el primer contacto con la letra E, en lugar del nombre de Sofía. Cuando bloqueó la pantalla, satisfecha de haber compartido la alegría del momento, no tenía idea de que acababa de enviar ese mensaje directamente a Eduardo. En su penthouse acristalado en Ciudad de México, Eduardo estaba inmerso en una videoconferencia con ejecutivos internacionales. Su tono era firme, sus expresiones ensayadas, pero por dentro cargaba con un vacío que ningún logro corporativo podía llenar. Desde la separación, el trabajo se había convertido en el único lugar donde aún se sentía vivo. El teléfono vibrando sobre su escritorio era solo una distracción más entre informes y gráficos, hasta que vio el nombre que apareció en la pantalla. Clara. Su corazón latió con fuerza. Durante meses no había recibido una sola palabra de ella, ni llamadas, ni mensajes, ni peticiones. Su silencio había sido su mayor castigo. Tembloroso, desbloqueó la pantalla y abrió el mensaje. Su mundo colapsó en un solo segundo. La foto surgió como un rayo que atravesaba todas las paredes que él había construido. Un bebé con ojos vivaces, una sonrisa abierta, mejillas sonrosadas, envuelto en una manta bordada. Un bebé que cargaba rasgos de ambos, y debajo de la imagen, las palabras que Clara había escrito para su amiga. «Nuestro príncipe amaneció hoy. No aguanto el corazón». Eduardo dejó caer su bolígrafo, ignoró la reunión y se levantó, moviéndose hacia el cristal que rodeaba su penthouse. Sus piernas temblaban. El aire parecía escaparse de sus pulmones. «Miji», susurró casi sin voz. La realidad le golpeó como nunca antes. Gabriel existía, nombre hispanizado de Finn, que se usa en la versión original en inglés, aunque el texto en español lo llamaba Fabián. Ajustamos a Gabriel para la coherencia de la saga. No era solo una idea, un miedo que había intentado suprimir. Era carne, sonrisa, vida. Y él se había perdido los primeros meses por elegir huir. Los recuerdos de su pasado lo asaltaron de inmediato. Su padre, el señor Julián, rígido y cruel, repitiendo que nunca sería suficiente. Su madre, la señora Elena, callada, consumida por el silencio. Su juramento de nunca prolongar
ese ciclo de dolor. El terror que le hizo creer que la mejor salida era abandonar a Clara embarazada. Pero ahora, mirando esa sonrisa inocente, Eduardo comprendió la cobardía detrás de su decisión. No había protegido a nadie. Simplemente se había escondido detrás de viejos miedos. Las lágrimas vinieron sin avisar. Eduardo, el CEO admirado, el millonario implacable, cayó de rodillas sobre el frío suelo de la habitación, el teléfono aún iluminando el rostro de su hijo. Lloró como no lo hacía desde niño, no por la pérdida de negocios o conquistas, sino por el vacío de darse cuenta de que ya había perdido gran parte de lo que más importaba. La reunión fue concluida apresuradamente por uno de los directores. Eduardo ni siquiera se dio cuenta. El mundo de números, contratos y ganancias había desaparecido. Solo quedaba la foto, y en ella, la abrumadora certeza. Gabriel era su oportunidad de reescribir la historia. Durante días, no pudo concentrarse en nada. La risa del niño lo perseguía. Los ojos oscuros lo miraban incluso cuando cerraba los suyos. A cada momento, la pregunta regresaba con fuerza. ¿Aún puedo ser parte de su vida? ¿O es demasiado tarde? Fue en esta turbulencia que tomó la primera decisión diferente a todas las que había tomado antes. Buscaría la verdad. Averiguaría dónde estaba Clara, cómo vivía, quién era Gabriel más allá de esa foto. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo no buscaba números, ganancias o estrategias. Buscaba redención. Pregunta interactiva 3. 3/4 partes del cuento. ¿Creen que el trauma de Eduardo con su padre, el señor Julián, disculpa su abandono inicial? ¿O es solo una razón, no una justificación? Comparte tu visión ética. Tus me gusta y tus compartir impulsan a Eduardo hacia su oportunidad de redención. El fantasma benefactor. Redención en secreto. Eduardo no recordaba la última vez que una simple imagen lo había desarmado tan brutalmente. La foto de Gabriel permaneció en la pantalla de su teléfono, imposible de borrar. Cada rasgo del bebé, las mejillas redondas, los ojos oscuros y vivaces, la sonrisa inocente, parecía gritar una verdad que había pasado meses intentando negar. Finalmente buscó ayuda. Entró en el consultorio de un terapeuta por primera vez. Confesó que abandonó a su esposa embarazada por miedo a convertirse en su padre. Sesión tras sesión, revisitó cada recuerdo, cada cicatriz. Descubrió que no estaba condenado a repetir el pasado, pero necesitaba enfrentar a sus propios fantasmas para construir a... Pero la terapia por sí sola no era suficiente. Necesitaba ver a Clara, necesitaba conocer a Gabriel, necesitaba de alguna manera demostrar que una parte de él aún quería luchar. Llamó a Ricardo, su jefe de seguridad. Encuentra a Clara Montoya. ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Qué hace? Quiero cada detalle. Pero Ricardo, ella no puede saberlo. Nadie puede saberlo. 2 días después, un sobre reposaba en su escritorio de caoba. Eduardo lo abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos e información. Clara empujando un carrito en una sencilla plaza, entrando en una tienda de telas, sonriendo mientras sostenía a Gabriel en brazos. La dirección de un modesto apartamento, el registro de una tienda online llamada El Nido del Ángel. Eduardo escudriñó cada detalle, como quien busca aire después de una inmersión profunda. Sintió orgullo y dolor mezclados. Orgullo al verla de pie, más fuerte que nunca. Dolor al darse cuenta de que ella se había arreglado sin él, y quizás ya no lo necesitaba. Aún así, decidió que haría algo.
Si no podía estar presente como esposo o padre, al menos podría ser una sombra benévola. Un ángel invisible hizo que Ricardo creara una fundación. La fundación Amanecer, Alvorecer. Necesitaba parecer sólida, legítima e imposible de rastrear hasta él. Fue a través de esta fundación que contactó a El Nido del Ángel, la pequeña tienda online de Clara. El correo electrónico estaba escrito formalmente. Una propuesta para decorar el ala pediátrica de un importante hospital de la ciudad con decenas de móviles, guirnaldas, cojines y juguetes de tela. El monto era generoso, casi increíble para una emprendedora novata. El pago se realizaría de forma íntegra y por adelantado. Esa tarde, Clara revisaba pequeños pedidos cuando llegó la notificación. Sofía, haciendo café en la cocina, la escuchó jadear. ¿Qué pasa? Clara giró la pantalla de su notebook para mostrarle. No lo vas a creer. Es un pedido masivo de una fundación. Quieren que decore toda un ala pediátrica. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Eso parece una estafa, Clara. Es demasiado dinero. Yo también lo pensé. Pero mira. Clara se desplazó hacia abajo, mostrando los detalles. El sitio web de la fundación era impecable, con fotos profesionales, informes anuales, sellos de autenticidad, incluso referencias a proyectos anteriores. Pasaron horas investigando. Todo parecía legítimo. Aún así, la cautela prevaleció. Voy a responder, dijo Clara, mordiéndose el labio. Pero pediré una videollamada. Si es fraude, se negarán. Para su sorpresa, la respuesta llegó casi de inmediato. La reunión se programó para el día siguiente. A la hora acordada, Clara abrió su notebook con manos temblorosas. Al otro lado, apareció una mujer de cabello canoso y lentes delgados, presentándose como la coordinadora del proyecto de la Fundación Amanecer. El discurso era ensayado, pero convincente. Hablaba de la importancia de humanizar los espacios hospitalarios, de cómo el trabajo artesanal transmitía calidez y consuelo. Clara observó, fascinada, y poco a poco la sospecha dio paso a la esperanza. Cuando terminó la llamada, sus ojos estaban vidriosos. Sofía la observó en silencio. ¿Y bien?, preguntó. Clara sonrió, incrédula. Creo que es real, Sofía. Si cierro este contrato, mi vida cambia. Nuestras vidas cambian. Sofía la abrazó con fuerza. No es suerte, Clara. Es reconocimiento. Tú luchaste por esto. Mientras las dos celebraban, compartiendo refrescos baratos y pizza fría, Eduardo se encontraba fuera de su edificio, dentro de su auto con vidrios polarizados. Miró hacia la ventana iluminada de su apartamento. No podía escuchar las risas, pero podía imaginarlas. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil. No como CEO, no como esposo, no como padre, sino como un fantasma benévolo, invisible, pero presente. El invitado no deseado. La confrontación. La mañana era clara cuando Clara abrió la puerta de la pequeña tienda física de El Nido del Ángel. El espacio olía a tela nueva, pegamento fresco y esperanza. Desde que llegó el pedido de la Fundación Amanecer, el estudio estaba en ebullición. Sofía organizaba pedidos en el mostrador, y Clara, con Gabriel en un portabebés contra su pecho, arreglaba cuidadosamente el escaparate. Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí, comentó Sofía, sonriendo. Mira este lugar, Clara. Convertiste tu dolor en algo hermoso. Clara acarició la cabeza de Gabriel, que dormía plácidamente contra su corazón. Él es quien me dio la fuerza. Yo solo cosí lo que ya estaba dentro de mí. Mientras hablaba, el timbre de la puerta de la tienda sonó.
Clara se giró, esperando ver a una clienta habitual, quizás otra madre atraída por los tonos suaves del escaparate. Pero al levantar la mirada, el aire pareció desaparecer de sus pulmones. Era Eduardo, el traje bien cortado, la postura impecable, el rostro marcado por profundas sombras que delataban noches de insomnio. Permaneció inmóvil en la entrada, como si él también estuviera luchando contra el peso de ese instante. Sofía reaccionó primero. «¿Qué haces aquí?» Su voz era dura, protectora. «No tienes derecho a aparecer así». Eduardo levantó las manos, como quien se rinde. «Lo sé, pero por favor, permíteme hablar. Solo una vez». Clara sintió que las piernas le fallaban. Instintivamente apretó el agarre sobre Gabriel. «Tú perdiste ese derecho. No después de todo lo que hiciste». Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas, pero no desvió la mirada. «Merezco todo el odio que sientes. Merezco cada lágrima. Pero, Clara, no vine aquí a pedir perdón inmediato. Vine porque ya no puedo vivir escondido. Necesito decirte la verdad». El silencio se instaló pesado entre ellos. Sofía se cruzó de brazos, decidida a no ceder. Pero Clara tomó una respiración profunda. Quizás era el momento de escuchar, no por él, sino por ella misma, para cerrar la herida finalmente. «Sofía, ¿puedes darme un minuto con él?», preguntó, dudosa. Su amiga la miró con recelo, pero obedeció, retirándose a la parte trasera de la tienda. Clara se dirigió entonces a Eduardo, con el corazón martilleando. «Habla». Él se acercó lentamente, cada paso cargado de cautela. «Huí porque tuve miedo. Cuando dijiste que estabas embarazada, no vi un futuro. Vi a mi padre, el señor Julián. Mi padre me enseñó que el amor era debilidad. Crecí sofocado por su indiferencia, y juré que nunca tendría hijos para evitar prolongar eso. Cuando me lo dijiste, el terror me consumió. Pensé que sería igual que él, que terminaría destruyéndote a ti y al bebé». Clara lo miró en silencio, su pecho subiendo y bajando. «Así que», continuó, con la voz ahogada, «elegí la cobardía. Empujé dinero y papeles, pensando que te estaba protegiendo de mí. Pero fue una mentira. No protegí a nadie, solo me escondí». Las lágrimas corrían por su rostro, pero Eduardo no las secó. Hasta que un error lo cambió todo. Esa foto que me enviaste por equivocación. Vi a Gabriel sonriendo, y por primera vez no vi el reflejo de mi padre. Vi la vida que podría haber tenido, pero estaba tirando a la basura. Clara abrazó fuertemente a Gabriel, con los ojos vidriosos. «No tienes idea de lo que fue pasar noches sola, Eduardo. Sentir mi cuerpo adolorido, mi alma hecha pedazos, y aún así seguir adelante porque él me necesitaba. Me dejaste cuando más te necesitaba. Lo sé». Eduardo cayó de rodillas ante ella, sin importarle quién pudiera verlo a través del escaparate. «No te pido que olvides ni que me perdones. Solo dame una oportunidad de ser su padre, de poder mirarlo sin que sea a través de la lente de una foto». Clara cerró los ojos por un instante. Sus palabras no borraban las heridas, pero había algo diferente en el hombre frente a ella. No era el CEO frío que la había desechado. Era un hombre despojado de sus máscaras, roto, suplicando migajas de redención. «5 minutos», dijo finalmente, con voz firme, aunque temblorosa. «Mañana en el parque. Pero, Eduardo, si siento que le harás daño de alguna manera, emocional o de otra forma, se acaba ahí». Él levantó sus ojos llenos de lágrimas y asintió. «5 minutos. Es todo lo que pido». En ese instante, Clara no sabía si estaba abriendo una puerta a la curación o a más dolor, pero sabía que tenía que descubrirlo. Los 5 minutos. El ruego de un padre. El parque de Coyoacán estaba tranquilo esa mañana de domingo.
Los árboles se mecían suavemente con el viento, y el sonido de los pájaros se mezclaba con la risa lejana de algunos niños. Clara llegó temprano, Gabriel en su carriola, envuelto en una manta azul claro. Su corazón estaba en guerra. Una parte de ella quería huir, desaparecer y no permitir que Eduardo tuviera siquiera la oportunidad de entrar en la vida de su hijo. Otra parte, sin embargo, insistía en conceder esos 5 minutos. Clara respiró hondo, se ajustó el cabello y fijó su mirada en el horizonte. Cada segundo parecía arrastrarse hasta que, finalmente, lo vio acercarse. Eduardo caminaba con pasos cautelosos, casi inseguros, a diferencia del hombre arrogante que solía dominar cada sala. Su traje había sido cambiado por una camisa clara y jeans sencillos, pero la tensión en su rostro delataba el peso del momento. Cuando se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos encontraron la carriola. Tragó saliva con dificultad, incapaz de dar el primer paso. Clara notó el temblor en sus manos, como si su propio cuerpo estuviera luchando contra el pasado que cargaba. «Son 5 minutos, Eduardo», dijo con firmeza. Él asintió, con la voz atrapada en la garganta. Se acercó lentamente, como quien teme asustar a un animal frágil. Al inclinarse sobre la carriola, el aire se escapó de sus pulmones. Gabriel estaba despierto, sus ojos vivaces moviendo sus manos en el aire. El bebé alzó su rostro con curiosidad y, como si reconociera algo, esbozó una sonrisa sin dientes que iluminó todo a su alrededor. Eduardo se llevó la mano a la boca, intentando sofocar el sollozo que le subía. Las lágrimas se escaparon, calientes, cayendo sin control. Se arrodilló ante la carriola, dejando que sus ojos se encontraran con los de su hijo. «Hola», susurró con voz ahogada. «Soy tu papá». Gabriel balbuceó sonidos incoherentes, como si respondiera. Extendió una pequeña mano y agarró el dedo de Eduardo con una fuerza sorprendente. El contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió cada fibra de su cuerpo. «Es perfecto», murmuró, mirando a Clara con las lágrimas corriendo libremente. Ella desvió la mirada, intentando protegerse. Ver a Eduardo así, despojado de sus máscaras, removía heridas que aún sangraban. Pero no podía negar la intensidad de ese momento. Su hijo parecía sentir algo instintivo, como si hubiera estado esperando ese toque desde siempre. Eduardo permaneció arrodillado, sus hombros temblando por los sollozos. «Perdóname, Gabriel, por no haber estado aquí desde el principio. No sabía lo que me estaba perdiendo. Juro que lucharé para ser digno de ti». Clara tomó una respiración profunda, su mano aferrada al mango de la carriola. «Él no entiende tus palabras, Eduardo. Lo que importará serán tus acciones, tus». Él la miró, aún con lágrimas. «Entonces déjame demostrarlo. Dame la oportunidad de demostrar, con cada acción, que puedo ser diferente». El tiempo pareció suspendido. Clara sabía que podía terminar todo allí, alejar a Eduardo y continuar su vida como lo había hecho hasta ahora. Pero mirar a Gabriel, sosteniendo el dedo de su padre con tanta confianza, la desarmó. El bebé sonrió, como si el mundo estuviera completo con esa presencia. «Depende de ti», dijo finalmente. «Si cruzas la línea una vez, si repites algo que me recuerde el dolor que causaste, se acabó». Eduardo asintió, su voz apenas un susurro. «No volveré a fallar». El reloj ya había pasado los 5 minutos prometidos, pero Clara no interrumpió. Solo observó en silencio al hombre que una vez amó, ahora llorando ante su hijo. No sabía si un futuro era posible para los tres, pero una cosa era segura. Este era el comienzo de algo nuevo. «Gabriel»,
soltó una carcajada ruidosa, y Eduardo rió con él, con el rostro mojado por las lágrimas. Por primera vez no había miedo, ni máscaras, solo un padre y un hijo conociéndose. Clara, aún en silencio, sintió un atisbo de esperanza brotar en su interior. No era perdón, no era reconciliación inmediata, pero era un comienzo. Y tal vez, por ahora, eso era suficiente. Ladrillo a ladrillo, el hogar reconstruido. Pasaron los meses desde ese primer beso tímido en el atelier. La vida ya no cargaba con el peso de la ruptura, sino con la ligereza de los nuevos comienzos. Clara descubrió que la confianza no nace de la noche a la mañana, sino de elecciones repetidas, ladrillo a ladrillo. Y Eduardo, fiel a su promesa, estaba allí en cada detalle. No como un millonario distante, sino como un hombre dispuesto a aprender a ser padre y compañero. El nido del ángel floreció. Ahora había un escaparate renovado, un mostrador lleno de pedidos listos para el envío, e incluso un pequeño equipo ayudando con la costura. Lo que comenzó como un refugio contra el dolor se había convertido en un negocio respetado, visitado por madres y padres encantados por la delicadeza de las piezas. Clara, con su delantal manchado de pintura, sonreía mientras atendía a cada cliente, orgullosa de ver que el trabajo de sus manos sustentaba el hogar que estaba construyendo. Eduardo, a su vez, pasaba más tiempo en el atelier que en cualquier sala de juntas. Cargaba cajas, buscaba telas y atendía a los repartidores. Pero lo que más amaba era el momento en que llegaba a casa y Gabriel, aún tambaleante, corría hacia él con los brazos abiertos. El niño ya pronunciaba sus primeras palabras, y entre ellas, una sonaba a música. Papá. A veces, por las noches, los tres se reunían en la pequeña sala de estar, iluminados solo por la lámpara. Gabriel jugaba en la alfombra mientras Clara cosía y Eduardo leía un libro infantil en voz alta, su voz grave provocando risitas en su hijo. En esos momentos, Clara se encontraba observándolos a los dos, sintiendo que su corazón se calentaba. Las heridas aún existían, pero estaban sanando. En una tarde dorada, mientras cerraban la tienda temprano, Clara sostuvo la mano de Eduardo en el porche. Gabriel jugaba con bloques de colores a pocos pasos de distancia. No sé qué nos depara el futuro, dijo con voz firme, pero sé que ahora no estoy sola. No estamos solos, y eso es suficiente. Eduardo apretó su mano, emocionado. Él no necesitaba nada más. Allí, en la calidez sencilla de ese hogar reconstruido, había más riqueza que en cualquier mansión. El nido del ángel ya no era solo una tienda, era el símbolo de todo lo que habían enfrentado, del dolor transformado en amor, de la caída que dio paso a un vuelo aún más alto. Y entre telas de colores y risas de niños, Clara entendió. A veces, todo tiene que desmoronarse para que algo verdaderamente hermoso pueda ser construido. Al final, Clara y Eduardo entendieron que el amor no está hecho de perfecciones intocables, sino de imperfecciones acogidas, de heridas que aprenden a sanar lado a lado. Descubrieron que no basta con desear un futuro, hay que construirlo paso a paso, con humildad y el coraje de volver a empezar. Y en ese nuevo comienzo, encontraron no solo la oportunidad de revivir lo que habían perdido, sino la oportunidad de crear algo nuevo, más sólido y más verdadero. Entre la risa de un niño y el suave zumbido de la máquina de coser, entendieron que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad a quienes no tienen miedo de volver a amar. El corazón, incluso roto, puede ser cosido como una tela delicada,
y cada puntada, cada elección, transforma el dolor en esperanza. Y así, ladrillo a ladrillo, construyeron el nido más hermoso. Un hogar donde el pasado ya no los aprisionaba y el futuro brillaba, lleno de promesas y de amor que resistió, creció y se volvió eterno. El horizonte incierto, el precio de la redención. La saga continúa, justo cuando Clara y Eduardo encontraron su paz tan duramente ganada. El destino interviene con una nueva e imprevista amenaza. Cuán fuerte es un cimiento construido sobre la verdad, cuando la verdad misma llama a la puerta. Dale me gusta y suscríbete ahora para ser testigo de su mayor prueba. La visitante inesperada. El fantasma del pasado. 5 años habían transcurrido desde que Eduardo dejó su penthouse, su fortuna y su miedo atrás para arrodillarse ante Clara y su hijo, Gabriel. El pequeño y floreciente El Nido del Ángel se había mudado a un encantador edificio bañado por el sol en Coyoacán, ahora un respetado atelier y espacio comunitario. Eduardo, aún dirigiendo la Fundación Amanecer de forma remota y gestionando en silencio su riqueza heredada, era el padre inquebrantable de Gabriel y el compañero devoto de Clara. Su vida era la definición de la serenidad ganada con esfuerzo. Una tarde lluviosa de viernes, mientras Clara finalizaba los planos para un nuevo proyecto de biblioteca infantil, su sueño definitivo, el timbre sobre la puerta de la tienda sonó. Eduardo estaba abajo, enseñando a Gabriel, ahora un niño brillante y curioso de 6 años, a hacer un nudo complejo, con restos de hilos de costura. Una mujer se detuvo en el umbral. Era elegante, de unos 50 y tantos años, con ropa impecable y un rostro marcado tanto por el cansancio como por una familiar y rígida autoridad. Sus ojos, sin embargo, tenían un parecido sorprendente y doloroso con los de Eduardo. «Pido disculpas por la intrusión», dijo la mujer, con voz mesurada y fría. «Soy la señora Elena Torres, antes Lady Eleanor, la madre de Eduardo. Creo que llego tarde a una conversación». Clara se quedó paralizada. Eduardo siempre había confesado que su madre, consumida por el miedo a su cruel esposo, el señor Julián, se había convertido en una sombra silenciosa y rota. Nunca se había puesto en contacto desde el divorcio. Eduardo, al escuchar la voz, caminó rápidamente hacia el frente, colocando inmediatamente su cuerpo entre su madre y Gabriel, quien levantó la vista, confundido. «Madre», dijo Eduardo, con voz plana, «no deberías estar aquí». La señora Elena lo ignoró, su mirada fija enteramente en Clara. «Clara, sé que construiste esta vida sobre la verdad, pero hay una verdad que Eduardo eligió ocultar para proteger su propia conciencia. Implica una deuda que está a punto de vencer. La deuda vencida. El acto final del señor Julián. El rostro de Eduardo estaba ceniciento. «Ya es suficiente, madre. Liquidamos todas las deudas de Julián». La señora Elena negó con la cabeza, una sonrisa sombría asomando en sus labios. No la final. Cuando Eduardo huyó de la paternidad, su divorcio se finalizó en semanas. Pero antes de que el señor Julián muriera, cambió su testamento. Despreciaba a Eduardo por elegir la debilidad y abandonar su legado. No lo desheredó por completo, pero incluyó una cláusula punitiva. Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un sobre sellado con un ornamentado escudo familiar. La obra maestra final y cruel del señor Julián. El fideicomiso Torres, Thorn Trust, la herencia principal de Eduardo y la mayor parte de su riqueza líquida, está vinculada a una cláusula de integridad.
Estipula que si Eduardo alguna vez reconociera y acogiera públicamente al hijo que abandonó, Gabriel, o si se volviera a casar con su exesposa, Clara, antes de que el niño cumpliera 10 años, todo el fideicomiso se disolvería y se redistribuiría. Clara se aferró al borde del mostrador. ¿Redistribuido a quién? A la Fundación Torres para la Pureza del Linaje, respondió la señora Elena, con una risa amarga. Un fondo de caridad, establecido para perpetuar las creencias anticuadas y tóxicas de Julián sobre la sangre pura y la fuerza. Es una estructura que el propio Eduardo despreciaría. La voz de Eduardo era ronca. Por eso nunca me contactaste. Sabías que esto se acercaba al 10º cumpleaños de Gabriel. Guardé silencio porque mi miedo me mantuvo silenciada, Eduardo. Pero no creí que te volverías a casar. Siseó, mirando la mano de Clara, desprovista de anillo. Gracias a Dios fuiste cuidadoso en eso. Pero el peligro ahora es inmediato. La auditoría legal del fideicomiso comienza la próxima semana. Si descubren que Eduardo ha apoyado legal y financieramente a Gabriel como su hijo durante los últimos 5 años, lo cual es evidente, argumentarán que la condición fue violada. Eduardo arriesga perderlo todo, Clara. No solo su riqueza, sino la Fundación Amanecer, la que usa para ayudarte. Y todo ese dinero será usado para financiar el mismo odio del que huyó. La regla no escrita. La prueba del amor. La señora Elena se inclinó hacia adelante, su voz cayendo en un susurro conspirativo. Pero hay una laguna, una tecnicidad que mis abogados descubrieron. El lenguaje especifica que el fideicomiso se viola si Eduardo reconoce abiertamente a su hijo antes de los 10 años de Gabriel. Nos quedan 4 años. Dirigió su mirada a Clara, la súplica en sus ojos luchando contra su fachada rígida. Eduardo necesita legalmente dar un paso atrás de Gabriel. Necesitan oficialmente cortar el apoyo financiero de las cuentas rastreables de Eduardo durante 4 años. Si hacen esto, Eduardo conserva el fideicomiso, destruye la fundación de Julián, y ambos aseguran su futuro. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Clara, con voz peligrosamente tranquila. El dinero irá a la fundación llena de odio de Julián. Eduardo perderá su poder de hacer el bien. Y ambos se quedarán solo con sus ingresos de El Nido del Ángel y la certeza de que Julián ganó su guerra final. Eduardo finalmente habló, con voz llena de resolución. No, madre, no lo haré. Mi relación con Gabriel no es negociable. La señora Elena se dio la vuelta, con los labios temblando. Tienen hasta fin de mes para hacer oficial su separación legal. Piensa en la Fundación Amanecer, Eduardo. Piensa en los cientos de vidas que ayudas. Con eso, colocó el ominoso sobre en el mostrador y desapareció bajo la lluvia, la pregunta abierta. La tienda quedó en silencio. Gabriel, sintiendo la tensión, miró a sus padres. Mami, ¿quién era la señora que daba miedo? ¿Quería mis nudos? Clara se arrodilló, abrazando a su hijo con fuerza. No, cariño, ella solo olvidó cómo ser amable. Miró a Eduardo. 5 años de verdad, ladrillo a ladrillo, contra una vida de miedo y la fortuna de un millonario. Construimos esta vida sobre la verdad, Eduardo, dijo Clara, sus ojos encontrándose con los de él. Si nos escondemos, incluso por 4 años, ¿qué le hace eso al cimiento que construimos con Gabriel? Eduardo recogió el anillo de titanio que llevaba, el que estaba grabado con voto y verdad. Estamos luchando contra el fantasma de Julián, Clara. Si dejamos que el dinero se vaya, él gana la guerra de las ideas. Si ocultamos la verdad a Gabriel, traicionamos nuestro voto. Él miró el sobre abierto que contenía el documento final y devastador. ¿Cuál es el verdadero precio de la redención? Pregunta final. Para la audiencia.
¿Deberían Eduardo y Clara elegir la mentira estratégica, ocultar la relación por 4 años para conservar la fortuna y destruir la tóxica Fundación Torres? ¿O la verdad absoluta, mantener el voto de honestidad, perder la fortuna y luchar contra la Fundación tóxica solo con su integridad? Comenta tu decisión, comparte este capítulo final desgarrador y suscríbete para ver qué camino eligen.